Para mis afueras de mis adentros. Esta noche tenemos una invitada súper especial, Giselle Garrido, conocida como Gigi. No solo es fisioterapeuta, sino que es una guía en el proceso de volver a uno mismo. Con más de 15 años de experiencia como fisioterapeuta con énfasis en terapia acuática, ha dedicado su vida a trabajar con el cuerpo. Pero su verdadera esencia va más allá. Ayudar a las personas a reconectar con su ser a través del movimiento, las emociones y la autenticidad. Su historia está marcada por constantes cambios. Cambios que no siempre han sido fáciles, pero que le han enseñado a sostenerse, a transformarse y a encontrar fuerza incluso en los momentos más desafiantes. Hoy, Gigi da un paso más en su camino con la presentación de su primer libro, Para mis afueras de mis adentros. Es un poemario ilustrado que no solo se lee, sino que se siente. Una invitación a detenerse, a mirar hacia adentro y a permitirse experimentar las emociones sin juicio. Tras su paso por la Feria Internacional del Libro de Bogotá, se prepara para llevar su obra a la Feria del Libro en Panamá, compartiendo con el mundo este proyecto tan íntimo que es tan suyo. Su misión es clara: crear espacios donde sentir no sea una debilidad, sino un puente hacia la conexión, la sanación y la autenticidad. Bienvenida, Gigi. Gracias, qué linda entrada. Gracias por recibirme, Ripka. No, de verdad, para nosotros es un orgullo y una delicia tenerte aquí, porque esto me parece extraordinario. Ordené mi libro en Amazon, ¿ok? Y me llega mañana, el día después de De la entrevistarte. entrevista. De verdad, o sea, son de las cosas que, No, bueno. lo vas a amar y el libro tiene un truco. Así que ahora cuando ya entremos un poquito más, te voy a decir cómo es el truco siempre que lo abras por primera vez para que le dejes ese toque de energía y de esencia de ti. Wow, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Te quiero hacer algunas preguntitas, tal vez algunas personales, antes de entrar en lo más chulo de este libro. Y es que si tuvieras que describirte tú como ser humano, como mujer, más allá de tu profesión, ¿quién eres tú realmente? Yo soy una persona muy enamorada de la vida. Ajá. Que sonríe mucho. Me encanta sonreír mucho. Siento que eso transmite mucho de lo que las personas ya han perdido, que es esa parte de sentir un hogar a su alrededor, así sea que no están en casa. Para mí, esa compenetración con otras personas, esa dinámica de cercanía que también siento que se ha perdido mucho en este tiempo moderno, es algo que me describe muy bien. Y autenticidad, si a otra persona no le parece, pero es mi pensamiento, trato de mantenerme muy firme en el pensamiento, respetando la opinión de la otra persona y aprendiendo, porque eso también es una forma en la cual tú vas creciendo. Aprender de lo que otros comentan, otros dicen, otros expresan, y tú simplemente sacas lo mejor o sacas una información base para decir, ok, puedo refutarme mi pensamiento para mejorar. Ujú. Me encanta, me Eso es encanta. Giselle, esa persona romántica, auténtica, enamorada de la vida, sonriente, porque muy pocas personas han visto como la otra parte, pero normalmente siempre me ven así, sonreída. O sea, el 80% del día yo puedo estar sonreída, aunque yo esté con mis pacientes y los vea sufriendo, digo, hay que darle, vamos. Qué bien, qué bien. ¿Y qué historia personal hay detrás de la mujer que nosotros vemos hoy? Una persona que ha creído mucho, ha sido defraudada mucho, ha confiado en sus impulsos que a veces la han llevado a fallar, pero esas fallas también le han ayudado a crecer. Esa mujer de que aprendió de que todo es posible en la medida que ella vaya agregando a su vida esas cualidades que ella quiere mejorar para verse proyectada más adelante. Y no ha sido un camino fácil, ha sido aprender de ensayo y error en muchas cosas y otras que el universo, Dios o en lo que las personas crean me ha dado oportunidades maravillosas de conocer gente increíble, desde amistades, desde pacientes y desde todos los que ahora son lectores de Para mis afuera de mis adentros. Realmente es una forma de aportar ese crecimiento y de que las personas se puedan sentir identificadas. Dime algo que te haya realmente transformado en tu vida, que haya sido como que tú puedas decir hoy, que tal vez inspiró este libro también, y que tú puedas decir hoy, ¿sabes qué, Rivka? Mi vida fue un antes y un después de este acontecimiento o de esta situación. El sentir que lo tenía todo, tenía
relación, estabilidad económica, tenía a mi familia porque todo iba de acuerdo a lo social, ¿sabes? Cuando todo va de Mm, acuerdo a lo social y en un momento dado todo se derrumba y quedas en cero. Solamente tenías dos opciones, o te impulsabas en trabajar o te impulsabas en llorar y caer. Y a mí algo que muy típico mío es, soy workaholic. A mí me encanta estar trabajando, estar inventando, estar conectando, o sea, siempre hay algo que estoy haciendo. O sea, aparte del libro, no solamente está la fisioterapia, hay otros proyectos personales. Entonces, me mantengo muy activa con un punto de vista que, ¿cómo yo hago tantas cosas al mismo tiempo? No lo sé, pero antes de eso yo solamente me enfocaba en trabajo, familia, relación y ya. Y cuando todo se derrumba, se quiebra tu piso de cristal y caes, tú tocas fondo. Y allí aprendes nuevamente a ser tú. Allí aprendes nuevamente a poner en base tus opiniones, tus ideas, en saber si esas ideas realmente son o no son, si te vas realmente en una idea social o estás en una idea que es para identificarte como tu propio ser. Y eso es un trabajo que no lleva un par de meses, lleva muchos años. Y una de esas oportunidades, bueno, también me permitió llegar a ti hace un par de años atrás, en situaciones que me permitió evolucionar aún más, conocerme aún más y conectar con mujeres aún más increíbles. O sea, no tengo, para mí todavía ellas siguen siendo unas hermanitas. Me permitió conectar más con mi familia y ser esa parte rebelde, porque sí, soy esa parte rebelde de mi familia que yo antes decía la oveja negra, pero no, soy ese ápice de que a veces no veían y al yo ser ese ápice en siendo el grom, permite que ellos tengan una amplitud de que hay más cosas posibles, de que no solamente todo es lineal. Y teniendo generaciones más jóvenes que son mis primas, hermanas y demás, quizás les abro el camino un poco más fácil para que no vean que todo tiene que ser como decía socialmente que era lo correcto, sino que hay maneras, hay escalafones y mientras tú empieces a crear bases sólidas, después de que se te rompe tu piso, no hay manera de que llegue alguien a tumbarte de esa manera. O sea, no, no existe la manera. La única persona, y le agradezco a Dios que siempre me acompaña de la mano, es que sería Él, únicamente Dios. Y yo le ujú. agradezco que siempre me consienta demasiado. Me encanta, me encanta. Te quiero hacer una pregunta para aterrizárselo un poco a las personas. ¿Nos puedes Ujú. decir, cuando tú dices que todo se te derrumbó, le puedes dar a la audiencia, qué sé yo, una o dos cosas que sucedieron durante ese tiempo donde consideraste que se te estaba derrumbando todo? Sí, terminé una relación larga, me mudé a vivir sola, me alejé mucho de mi familia, literalmente estaba sola. O sea, literalmente estuve sola, sola con mis propios demonios, que en ese momento estaban mucho más altivos, impulsivos, buscaban ver cómo se equilibraban entre lo que decía socialmente y lo que estaba pasando. Por eso menciono mucho, mucho esa directriz de que es que tiene que ser así, en tanto tiempo tiene que ser así, en tanto... Y no, todo es muy cambiante, todo Ujú, es muy llevadero de tu mano y de cómo vayas creciendo. Y los ujú. caminos son infinitos y bellos. Cada uno es sumamente bello y diferente para cada uno. Entonces, creo que todos esos factores hacen de que tu piso se rompa. Y cuando se rompe en esas tres bases que son tu familia, tu pareja, quedas solo, lo único que tienes que saber es o te enfocas en una depresión, como muchos hacen, o en mi caso Ujú. que me enfoqué full a trabajar. Yo salía llorando a mi carro y llegaba donde el paciente y yo tenía una sonrisa espectacular, porque a mí lo que más me alimentaba era, y es hasta el sol de hoy, me alimenta mi espíritu, es atender a mis pacientes y ver que se sienten mejor, que se recuperan. Entonces, y por eso te digo, tengo pacientes increíbles. O sea, no, lo único que yo puedo decir es eso. Mis pacientes todos son increíbles. Dime algo, ¿qué significa para ti reconectar con el ser? Desde, obviamente, desde tu propia experiencia. Esa parte que tienes que ver para adentro, que a muchos no les gusta, y vas a ver lo bonito, lo feo y lo más horrible de ti. Y tienes, no es, ay, yo debería, no, tienes que aceptarlo, porque donde tú no aceptes esos son tus bases, ese eres tú. Tienes que aceptarlo. Nos escudriñamos mucho en el, ay, es que yo no puedo ser así, yo no puedo sentirme así, yo tengo que verlos de otra manera. Entonces, el ponerte frente al espejo y decir,
Mira, yo soy Giselle, soy una persona que soy grosera si a mí me atacan, soy una persona de que soy muy alegre y muy feliz, soy una persona de que voy a defender a capa y espada. ¿Quiénes son esas personas que vas a defender realmente a capa y espada? ¿Hasta qué punto se merecen esas personas? ¿Hasta qué punto tú mereces dar? ¿Y hasta qué punto tú realmente vas a querer recibir? Porque el querer recibir no es, ah, yo recibo y ya, no, es el aceptarlo. Y eso es lo que a veces es un poco difícil. Entonces, el aceptar que recibes es infinitamente maravilloso. Yo siempre digo, yo siempre recibo regalos y siempre me llega un regalo. Yo siempre recibo no sé qué y siempre es como, y yo siempre, y yo siempre, y yo siempre. Ay, no te preocupes, eso va a ocurrir. Así. Y entonces a veces ya cuando ya tengo amistades que tienen conmigo demasiados años, dicen, yo no sé cómo tú lo haces, pero a ti te sale. Y son personas que me han visto en un punto crítico y decir, mira dónde estás ahora, mira cómo llegas. Y hay bases y no cambio esas bases. Esas bases de mi opinión se basa en el respeto, en el amor y principalmente en la tranquilidad y armonía en mi vida. Si yo puedo transmitirle eso a las demás personas y quieren convivir a mi alrededor, son siempre bienvenidos. Pero eso es lo más importante porque eso es lo que yo voy a ofrecerle a la persona. Definitivamente, definitivamente. El título Para mis afueras de mis adentros realmente me llamó muchísimo la atención y creo que hay mucho poder en ese título. ¿Qué Gracias. significa eso para ti? Es mostrarle a lo que era Giselle de afuera, qué era lo que realmente estaba pasando adentro. Ujú, ¿Por qué? Porque este libro conlleva mucha historia, no solo ujú, mía, sino de mucha gente que conocí en mi etapa muy temprana, en mi etapa de adolescencia, preadolescencia, el sentir, el decirte que soy muy enamoradiza de la vida, porque soy muy enamoradiza de la vida, me encanta ujú, ver, ay, cómo la gente es súper romántica con su pareja, ver, yo digo, eso es lo más lindo, ver esa estabilidad emocional, ver cómo cada individuo se puede complementar sin opacar al otro. Y eso para mí es maravilloso, no tiene precio. me No tiene encanta. precio y es difícil en este mundo a veces encontrar esa persona que no quiera opacarte. Ujú, Cuando tú dices, mira, yo voy a hacer esto, ah, bueno, dale. ujú. Pero hay personas que te dicen, no, eso es muy difícil. Entonces, tuve mucho tiempo rodeada de gente que me decía, no, pero es que eso no se puede. Y eso no se puede. Y principalmente era familia, amistades que yo confiaba. Y decía, y de allí empecé a ver que sí y que no y empecé a mermar la gente, se permeó y aprendí demasiado de que el miedo de mi familia no era porque me fuera bien, sino era porque me fuera mal y ellos no supieran cómo contenerme, porque por Wow. más de que ellos lo han intentado, Giselle siempre logra salir adelante. Giselle siempre lo intenta, Giselle lo ve que se inventa, Giselle, o sea, esa es la cualidad de Giselle. Ella Ujú, es ujú, yo ujú. soy. Y siempre lo digo, yo soy. Wow. Tengo estudiantes que me dicen, Giselle, es que a mí me dijeron que tú eres la mejor del mundo. Y yo soy. Yo no me lo digo, ¿quién me lo va a decir? Wow, qué lindo, de verdad, me encanta, me encanta. Y eso es muy interesante que tú acabas de decir, porque sí es cierto. A medida que van habiendo ciertos cambios en tu vida, o algunas personas se van desmoronando frente a ti, y obviamente lo natural es alejarse. Por otro lado, de una forma u otra, a veces esas personas sencillamente, ¡puf!, desaparecen de tu vida, ¿entiendes? O Es lo normal. finalmente tienes que sacarla, ¿entiendes? Porque... Yo tengo un pregón y si quieres lo puedes aplicar y decírselo Ujú, a las chicas. ujú, Digamos, para el tiempo en que estábamos con las cosas de dating apps y demás, yo siempre ujú, le decía, mira, Diosito, yo sé que tú eres inventor, así que si no me funciona, desaparécelo. Dicho y hecho, la persona, yo no tenía que hacer nada, desaparecía. Y ujú. lo he hecho con amistades, lo he hecho con familiares, como le digo, cortar el árbol genealógico. Sí. Lo he hecho con muchas cosas y me ha funcionado. O sea, hasta para la parte laboral lo he hecho. Si no es un paciente que es algo bueno para mí, desaparece. Y Got it. ya, lo dejo en Sí. tus manos. Yo no tengo que hacer nada, tú te encargas. Exactamente, de verdad, es una forma preciosa de vivir y obviamente estar eso muestra que estás conectada contigo misma y con Dios y estás al tanto de las cosas y no te estás agarrando. Fíjate cómo dices, si no es para mí,
o si no va a funcionar lo que sea, desaparécelo. O sea, tú estás comportándote desde el desapego porque realmente no hay por qué apegarse. Me gustó mucho también lo que hablaste de todo el trabajo interno y de nosotros vernos nosotros mismos, que no es más que reconocer y amar a tu sombra. No hay tal cosa que perfección, ¿entiendes? Y entonces, si no existe la perfección, lo primero que hay que hacer, tal y como planteaste, es verte tú y verte los lados buenísimos que tiene, lo no tan bueno, los lados donde hay oportunidad para mejorar, ¿verdad? Los feos, ¿verdad? Porque todo eso comprende quién tú eres, todo eso comprende quién somos y realmente creo que es la forma más preciosa y auténtica, que parte de eso se trata tu libro, la Sí. forma más preciosa y auténtica de vernos a nosotros mismos y de poder percibir y conectar con otros también. Sí, es esa frase que dices de la perfección e imperfección, yo se la decía a mi papá muy joven, porque él me decía que él era perfecto. Yo le dije un día, mire señora, hay dos opciones. Usted no puede Ujú. ser perfecto porque a mí no me da la gana. Primero le dije, y se me queda así y le digo, porque recuerda que yo soy la versión personificada de tu imperfección. Como yo Wow. tengo errores y yo soy imperfecta, Ujú. y tú dices que eres perfecto, tú no puedes ser perfecto si creaste algo con alguna imperfección. Wow, wow, wow. Me Ese encanta. día casi me mata, pero se quedó así como que, ah, Sí. ¿Cómo te atreves? Pero sí, de te verdad. atreves. Y yo, pero piénsalo, me dices que eres perfecto, pero si yo tengo errores porque hago esto, hago lo otro, que si en la escuela no tengo la nota tal cual como tú la quieres, significa que yo tengo errores y no Ujú, creaste algo perfecto. No ujú. eres tan perfecto entonces. Yo soy Exactamente. la versión personificada de que eres imperfecto. Así mismo. Wow, qué impresionante. Cuéntanos algo, ¿cómo nació este libro? ¿Esto fue un proceso? ¿Fue Sí. algo que tú planeaste o algo que tú necesitabas expresar? Las tres cosas. Wow. Esto es un proceso, yo empecé a escribir a los 15 años aproximadamente, entre amor, desamor, como te dije, escuchaba muchas historias, vivías esa época, esos, ay, qué lindo, que no sé qué, de Ujú, romances adolescentes que muchas veces no comunicamos, o de ver a tus amigas enamoradas del mundo, no sé qué, y escuchabas sus historias de tristeza, sus amigos, yo en ese tiempo tenía muchísima gente a mi alrededor, muchos amigos, y siempre he sido una persona de que no comparto tanta gente, o sea, tengo gente en mi edad, ujú. de menor que yo, pero para ese tiempo la gente con la que yo siempre he estado era mucho más grande que yo. Eran Ok. 3, 4, 5 años más grande que yo, por cuestiones de que yo siempre era como la chiquita del grupo, pero mi escuela siempre me manejaba como dentro de eso y escuchaba las cosas y siempre con mis amigas, ah, no. Y de allí empecé a escribir y me gustó mucho un poema de que, ¿qué tendrá la princesa? Ujú. Y decían con sus labios de fresa. Y era una rima muy bonita que me encantó. En ese tiempo participé en un concurso de poesía en la escuela. Me anunciaron que me lo había ganado, pero ni le presté atención y dije, ah, qué cool. Normal, yo seguí escribiendo y actualmente todavía hay material de esa época, Wow. más de las frases, más de los párrafos, porque me gusta escribir en párrafo. Ejemplo, te pasa algún suceso y necesitas drenarlo, que es mejor que escribirlo. A veces me la paso mucho tiempo en el carro porque voy a casa de mis clientes o voy a la clínica y pasó algo, pongo grabar o pongo dictar y empieza el cosa a empezar a dictar, porque voy en el carro aburrida, porque no sé qué. Entonces, yo creo un ecosistema y mi ecosistema es mi carro. Mi vehículo, puedo hacer gritoterapia, puedo dictar, puedo bailar, nadie te juzga, si me miran no me importa, o sea, es impresionante. Mis amigas te dicen, tú vas a meter una cama y un baño allá atrás en tu carro, y yo, feliz. Es un ecosistema seguro, entonces tú tienes que crear ecosistemas seguros igual que tu casa y manifestar de que tu casa es un sitio seguro. Ujú, Y eso ujú, hace que vengan más cosas seguras a tu vida. Entonces el proceso del libro empezó en esa época, pasa la época en que tuve que
dejar de escribir un poco porque tenía que enfocarme. Fisioterapia son aproximadamente 5 años, 4 años y medio con tesina y demás. No era que dejaba de escribir, escribía poemas románticos y demás, y los metía en el cuaderno. Son puros cuadernos. Y todos los cuadernos, todavía tengo uno aquí, déjame ver. Y todos los cuadernos están escritos a lápiz, o sea, son lápiz. Wow. Lápiz de esa época, cuadernos a mano. Y desde hace años estaba, bueno, quiero transcribirlos. Y empezaba que si transcribía uno, lo dejaba. Y el año pasado fue un año muy, muy complicado. Mi abuelita se puso mala y digo, bueno, voy a escribirlo porque no salga, no sé qué. Mi papá también se puso un poco malo y dije, bueno, ¿por qué no lo saco? ¿Y por qué no lo saco? Y empecé, en la época que empecé como a meterle más al libro, fueron como los 5 días que digo yo de junio más caóticos de mi vida. Mi hermana tuvo un accidente malo, mi abuela cayó en el hospital y previamente ya le habían operado el corazón. Yo iba para una cirugía, la cirugía después de que salí bien, gracias a Dios, se me complicó por otros temas y fueron casi los 5 a 10 primeros, 5 últimos de junio, 5 primeros de julio, que yo dije, gracias a Dios llegó julio. Y dije, este libro tiene que salir porque tiene que salir. Y estaba listo ya casi para noviembre. Le di un poco ¿sabes? De trama, de no sé qué. Entre toda la formación, porque las ilustraciones también las hice yo. O sea, muchas de las ilustraciones que vas a ver en el libro, o sea, como puedes ver, esas Ay, sí, ilustraciones precioso. son Wow. son con bocetos, bocetos que yo hacía, bocetos ya sea dictados o bocetos que ya yo dibujaba y lo pasaba a las distintas aplicaciones, porque muchos dicen, ah, no fue con IA. Sí, pero es que, señores, trabajar con IA, si tú quieres un trabajo impecable, no es con una IA. Tú tienes que saber qué colores. Yo tuve que aprender de pintura, de maquetación, de edición. Yo soy autopublicada. O sea, no es una casa editorial que vino, no. Me encargué de toda esa parte. Sí, con una profesora de español y demás para las correcciones, pero de igual manera, todo organizarlo, discutirlo con un psicólogo porque eso tiene preguntas de introspección. O sea, el libro tiene sus propias preguntas de introspección en base a cada uno de los poemas que ves. Y fue un trabajo de casi 6 meses que terminé de, dale, corrige, no me gusta esto, no, estas preguntas sí, ordenarlo, que todo quedara súper bien estructurado. Y se publica el 12 de febrero. Mi papá ese día entraba a cirugía, así que yo decía que tenía que publicarlo sí o sí ese día porque él ya había recibido. Atrás del libro hay una carta que es dedicada a papá por si el final llega antes de lo esperado, se llama. Wow. Y Wow. esa carta él ya la tenía desde su cumpleaños el año pasado. La carta de él es la de él y la del libro es la del libro. Tienen modificaciones porque no es lo mismo a nivel personal que modificarlo para un libro. Pero sí necesitaba eso de que ya estuviera tangible por cualquier eventualidad, uno dice. Ya está. No hay problema, ya cumplí. Ya era como el último checklist que me faltaba por cumplir. Yo creo que ya con todos yo les dije, este es tu checklist, ya está listo, este es tu checklist, ya está listo, este es tu checklist, ya está listo. Entonces fue esa parte que me llevó un proceso, se puede decir de casi un año, el completarlo todo, el encasillar todas las imágenes, todas las preguntas, saber qué poemas iban a ir, qué no, qué palabras habían que modificarse porque ya no estaban como tan contemporáneas a la fecha que estamos usando ahora. Entonces era de nuevo leer el poema, a ver si había que rehacer o agregar alguna estrofa por hechos de que fuera más acorde a lo que es esta época. Entonces es llenarte de nuevo de esos mismos sentimientos, llenarte de esas mismas emociones y darle pie, o sea, y yo trabajando, porque no era que me sentaba en la computadora, sino que yo terminaba a las 9 de la noche, llegaba a mi casa, prendía la computadora hasta las 12, dale, ¿qué es lo que? Wow. Entonces fue un trabajo que la gente dice, ay, eso es fácil. Sí, es fácil si solamente te dedicas a eso. Pero si tú tienes otros proyectos que también tienen que seguir andando porque tú estás y te necesitan, no le puedes dedicar todo el tiempo. Entonces, Por supuesto. Por supuesto. Wow. ¿Qué puede esperar una persona cuando abre tu libro por primera vez? sentirse identificado. Porque ahora te explico el truco. El libro, tú lo agarras, lo pones entre tus manos y lo intencionas. Y tú abres una página y te puede tocar un pensamiento como este que hay viajes que solo el alma entiende, que era lo que estábamos hablando, ¿ves? Wow.
Y también te puede tocar un poema que puede ser como esto, si ves, tienes una pregunta de introspección, a veces está la pregunta de introspección junto al poema y atrás hay una imagen. Normalmente lo que yo les digo es, abran el poema, busquen su imagen que está justo al lado, vean la imagen, lean el poema y después su pregunta de introspección. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando tú lees un poema, normalmente lo leí ya. No, este poemario es para que tú lo digieras lentamente, para que tú hagas una autorreflexión y un autoconocimiento de ese momento. Para cuando tú vuelvas a abrir este libro en ese poema y leas de nuevo la misma pregunta, no vas a sentirte igual, porque vas a sentir o que evolucionaste o que te retrasaste y tienes que avanzar o lo vas a sentir neutro. Ya lo pasé. Hay una señora de 80 años que le tocó volar en libertad, o sea, la libertad, y fue muy lindo porque dice, no, ya yo no tengo que preocuparme por mis alas, yo ya lo he hecho, pero qué lindo que tú ahora, a tus 80 y pico años, puedas reflexionar y decir, ya yo no tengo nada que hacer. O otra persona que le toque a esa edad y lo vea va a decir, concholi, me hubiera gustado hacer más cosas, ¿qué puedo hacer? Entonces, son poemas que te llevan literalmente a que tú hagas una autorreflexión. Puede ser que un poema sí te toque, o puede ser un poema de que te haga hacer una brecha inversa y digas, wow, yo viví esto, mira cómo estoy ahora. O que te hagan ver una brecha hacia el futuro y tú digas, todo lo que me falta todavía por sanar. Porque recuerdo un amor, porque recuerdo una tristeza, porque recuerdo una soledad. Entonces son todas esas cosas que te llevan y te llenan el corazón. O sea, yo tengo videos donde tengo personas de que llegan muy contentos y cuando abren el libro como que y empiezan a leer la cara, hay una transformación. Y gente que se emocionó en la feria, tuve personas que me lloraron en el stand al leer los poemas. Y gente que llegaba, te puedo dar un abrazo, y sí, gente que decía, wow, todo va muy relacionado con lo que estoy. Obvio, porque son emociones que se van acumulando, no las trabajas, y al no trabajarlas, cuando esto por medio de una visualización con una imagen, lo lees y llegas a una pregunta que normalmente está en tu cerebro, pero no te haces, te pega. Me encanta, me encanta. Y ahora precisamente que tú acabas de hablar de eso, de lo que estas personas sentían leyendo poemas, como tú lo veías muy sonriente, abrían el libro y ya se ponían serios, o sea, wow, espérame. ¿Hubo algún poema o alguna pregunta que para ti fue difícil de escribir? No, ya no. Porque es como te digo, si hubiera sido la Giselle de 15, 16, 17, 18 años, hubiera sido muy difícil. Creo que lo que más me costó fue hacer la carta para papá. Porque como él todavía está, yo siempre he dicho que hay que honrar a la gente mientras está viva. Ya cuando no está, ¿para qué? Entonces yo quería hacer eso. Entonces hacer esa carta fue recordarme muchas cosas que había vivido con él, cómo había sido la vida, cómo fue la vida a lo largo desde que tienes 5 años y recuerdas qué hacía, cómo va cambiando en adolescencia, cómo va cambiando en adultez, cómo vas viendo que el viejo ya se vuelve viejo. Entonces, eso es doloroso. Sí. Igual se remonta mucho con mi mamá porque son historias que van muy unidas, o sea, ver a mamá, cómo hacía lo mismo, ta, ta, ta. Entonces, verlos envejecer es difícil. Igual Totalmente. también me costó mucho hacer el agradecimiento porque el agradecimiento está principalmente en mi abuelita, que ese es mi amor, como le digo yo. Entonces, pero sí, siempre a la familia, siempre tengo el apoyo incondicional de ellos, aunque, como te digo, al principio siempre se manejan con miedo, pero creo que ya se acostumbraron a saber de que este ella ya lo va a sacar o ella ya lo va a hacer, no importa. Wow, tú sabes que eso me toca mucho porque yo siempre he tenido desde chiquita y lo tengo todavía problemas serios con la vejez, pero serios. Yo tengo eso es algo que tengo que trabajar con mi terapista realmente. Yo recuerdo el terror y la rabia que me daba cuando yo me daba cuenta que mis padres se estaban poniendo viejos. O sea, me daba rabia con ellos, era como que yo lo quería sacudir y yo le decía, espabila. O sea, no puedo aceptar que te esté poniendo viejo. Vamos a ver, ponte la pila. ¿Entiendes? Y es un problema de uno realmente. O sea, es difícil aceptar que tus seres queridos se van avejentando y van perdiendo las fuerzas, van perdiendo muchas cosas. Y es como que, o sea, tú fuiste mi heroína, tú fuiste mi héroe, no puede ser que mi héroe se me esté derrumbando frente a mí. Es algo difícil realmente. Es complicado, es Sí, sí, complicado sí.
y entiendes que es un proceso. Tengo la ventaja de trabajar en el área de salud y eso me permite ver las cosas un poco más crudas que lo que la gente normal ve. A veces mi mamá me dice, pero es que tú eres demasiado yo. Es que tengo que verlas crudas, porque si yo las veo muy polite como la ve la gente, te ensimismas en emociones que no van a ayudar a tu paciente. Entonces, a veces hay que hacer sí contacto, pero tienes que tratarlo con un poquito de insensibilidad para que ellos entiendan. O sea, me cuesta mucho, digamos, mi mamá sí hace los ejercicios que le dejo, pero mi papá no. Entonces, es como que, y soy de Exactamente. esa rama, soy fisio, los pongo a mis pacientes ejercicio, muchos hacen entrenamiento porque se van por una carrera, mira, vamos a hacer esto. O sea, mi papá me dijo una vez, no, yo voy contigo el lunes, todavía estoy esperando el lunes del mes, del año, de la semana, Exacto, tú estás cosas como esperando ese esas. lunes, que se Sí. supone que viene de camino, sí, sí. Sí. Dime algo, si alguien, una mujer está pasando por un momento difícil en su vida, un divorcio, un desamor, una ruptura, una muerte de un ser querido, una pérdida de trabajo, una pérdida de ingresos, cualquier tipo de situación que se le pueda presentar en su vida, ¿cómo puede tu libro acompañar a esta persona? Los va a acompañar porque va a sacar todas las emociones que a veces no quieren porque se enfrascan en cosas superficiales. Ejemplo, prefieres scrollear Instagram antes de verte al espejo y decir qué es lo que está pasando o tomar el primer paso, porque el más difícil es el primer paso. Entonces, con el libro, al leer un poema, vas a aflorar sentimientos, vas a aflorar emociones, con la imagen vas a sentirte identificado y con la pregunta sí o sí, vas a tener que hacerla internamente, porque ya no solo la estás escuchando en tu cabeza, la estás viendo y ya son dos sensaciones diferentes en tu cuerpo. Ya no solamente tu subconsciente te lo está diciendo, sino que muchas veces se puede repetir eso en tu cabeza y tú vas a decir, Concholi, tengo que hacer algo. Ejemplo, que yo abra un poema y qué tan pesado se vuelve un secreto que está guardado en tu corazón. O sea, qué tan pesado puede ser ese secreto. Porque quizás el secreto que estés guardando no sea bueno. Si fuera un secreto bueno, no te pesa. Y allí vas en tu cerebro pensando qué secretos tengo, qué cosas he hecho yo que quizás me llevaron a este punto, qué cosas he guardado yo que se ha vuelto tan pesado, que todo se acaba de explotar en mi cara, qué tanto ha sido mi vida, qué tanto me he guardado, porque a veces no es secreto de lo que otros te dicen, sino de lo que tú eres, de lo que hablamos al principio, no, pero es que yo no quiero ver mi sombra y no me interesa verla porque yo necesito mantener una imagen, no, tu imagen es con todo, sombra, luz, grises, blanco, yo puedo mencionar mucho que a veces le digo a las personas, yo pongo el blanco y el negro. Los demás ponen los grises, porque realmente si tú te pones a ver, ay, vamos a ver matices grises, no es acorde a nosotros. Nosotros vemos una escala blanca y una escala negra. Y los grises es lo que nos dan las personas, el ambiente. ¿Por qué? Porque tú pudiste llegar temprano, pero la persona que tenía que hacer el otro factor llega tarde. Ejemplo, tú te puedes enojar y hacerlo un gris más oscuro, o tú te puedes sentir bien y decir, dale, y hacerlo más gris claro. Pero al final, quien te puso ese granito de gris que matizó y mezcló las cosas para que no fuera perfecto, fue algo externo, no tú. Tú tomaste una decisión y la decisión es blanco o negro. No hay una decisión gris. Lo gris es lo externo. Y tú decides si te lo tomas más hacia lo negro o más hacia lo blanco. Recomendación, siempre hacia lo blanco. Pero sabiendo de que si llega algo que no te gusta, puede llegar al lado más negro de ti y aceptarlo. ¿Qué te gustaría que las personas recuerden después de esta entrevista y de escucharte hoy? Me gustaría que recuerden, uno, para mis afuera de mis adentros. Definitivamente. Dinos, por favor, cómo las personas lo pueden adquirir. Nosotros lo vamos a dejar, señora, aquí abajo le vamos a dejar cómo adquirir el libro y cómo mantenerse en contacto Sí, con Giselle. por O forma sea, pues. exactamente. Déjanos todo, déjanos, o sea, dinos aquí y nosotros lo vamos a agregar ahí abajo tus redes Perfecto. sociales y cómo pueden conseguir el libro. Sí, lo pueden conseguir por Amazon, ya sea en físico, que lo más impresionante es que yo lo primero lo saqué en físico, para que las personas lo pudieran tener en casa, leer, abrir, jugar la dinámica, porque para mí siempre he dicho, es un libro de mesita de noche para tomarse con un café. Antes de acostarse, abres, lees, ves la imagen, te preguntas,
resuelve si quieres, o si no dejas esa pregunta para cuando vas a dormir, ya tengas una respuesta al día siguiente. ¿Y qué les dejaría de que, en base a esta entrevista, de que la felicidad solamente la deciden ellos y la dificultad de la vida solo la deciden ellos? Porque puede ser algo muy difícil, pero si sonríen, todo sabe mejor. Qué lindo, de verdad. Dime algo, ¿qué tipo de impacto quieres tú dejar en el mundo con tu trabajo y específicamente con este libro? Que no hay miedo por sentir, es algo natural. Y la tecnología, el meternos en redes, se ha olvidado de que existe esa parte que es vital. Si tú tienes un autoconocimiento, mira que no estoy diciendo control, un autoconocimiento de tus emociones, qué tan explosivo puede ser o qué tan suave puede ser en esta vida, dependiendo del parámetro, te va a ayudar mucho a que prevengas enfermedades, prevengas trastornos y prevengas que tus mundos, y digo mundos porque está tu mundo de sombras y tu mundo de luz, colapsen en un punto y tú te sientas muy indefenso. Cuando lo sabes integrar, creo que es la versión más nice para poder llegar en un camino de paz y armonía. Yo lo que les dejaría al mundo es que sientan más sus emociones, que sonrían más, que es necesario, y que nunca dejen de darse ese amor incondicional, así sea en los peores momentos de su vida frente al espejo. No hay mejor persona que te pueda decir, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres maravilloso y vamos, que al día siguiente va a ser mejor. Wow, precioso, precioso. Ya para finalizar, te tengo una última pregunta. Esta conversación ha sido maravillosa, de verdad me ha encantado, me ha encantado. Y and I can't wait, no aguanto las ganas de que me lleve mi libro Sé que te va mañana. a gustar, sé que te va a Ay, gustar. sí, no, y las imágenes están tan lindas también. Y me Gracias. encanta todo el concepto, y me encanta el concepto de la pregunta para autoconocerse, autoanalizarse y sentirse realmente, y sentir, darse la Realmente oportunidad de sentir. es una dinámica que muchos autores, poetas en Colombia me dijeron, esta dinámica no existe. Entonces ya estamos en todos los trámites para patentar esa parte, porque no se ha dado mucho. La gente lee poemas y ya no se sientan, no lo analizan, no lo sienten. Yo les decía, antes de que abran el libro, por favor, respiren el poema. Respíralo, siéntelo, es un momento para ti. No te toma más de 30 segundos. Precioso, exactamente. A ver, cuéntame Sentir. la pregunta, estoy lista. Sí, sí, sí. Si tuvieras que resumir tu mensaje, el mensaje de este libro y el mensaje de Giselle en una sola frase o una oración, ¿cuál sería? Vive, sonríe y ama. Wow, beautiful. Vive, sonríe y amo. Me encanta, me encanta. Giselle, ha sido maravilloso tenerte con nosotros. I can't Gracias. wait, no aguante las ganas de que me lleve mi libro mañana. Gracias Y de verdad. cuando vengas a Panamá de visita, acá estamos listas para firmártelo, así que nada. Ay, me encanta, me encanta. Con Dios mediante Sí, este año. Nos vemos por allá así por sea. Panamá. Te mando un abrazo. Gracias por habernos A ti. brindado este tiempo y por hacer algo tan lindo para ayudar a tantas personas realmente a reconocerse, a sentirse y a transformarse por Gracias. medio de este viaje con este libro. Mil gracias. De verdad, una bendición haberte tenido con nosotros aquí. Y a todos ustedes que están ahí, les mando un abrazo enorme y recuerda tú, independientemente, que yo apuesto a